Bien, el día de hoy vamos a estudiar un nuevo circuito al cual se le llama circuito divisor de tensión. El circuito divisor de tensión es muy importante porque tiene muchas aplicaciones en el campo de la electrónica y la microelectrónica. Sirve, por ejemplo, para entender cómo funciona el micrófono de 4 puntos, al que normalmente también se le suele adaptar uno de 2 puntos añadiendo una resistencia. Vamos a ver más adelante cómo ocurre esto y por qué se le puede añadir una resistencia, y este puede seguir funcionando. También tiene aplicaciones en lo que respecta al sensado, además también para la alimentación de los transistores BJT y los transistores MOSFET. Bien, este circuito divisor de tensión está formado básicamente por una fuente de corriente directa y dos resistencias conectadas en serie, R1 y R2. Para poder entender mucho mejor cómo funciona este circuito, lo que vamos a hacer es redibujarlo nuevamente, colocando ambas resistencias de forma vertical. Bien, vamos a dibujar primero la fuente de corriente directa que tenemos aquí. Colocamos el terminal positivo y el terminal negativo de la fuente. Luego procedemos a dibujar lo que son las líneas en la parte superior. Seguimos aquí con la resistencia. Ponemos la otra resistencia, R2, y bien, ya lo tenemos aquí. Eh, Esta fuente le podemos llamar la fuente VCC. Colocamos aquí que esta es nuestra fuente VCC y aquí la trasladamos también como VCC. Este es el terminal positivo y el terminal negativo. Resistencia R1, que es la que se encuentra aquí, y tenemos también la resistencia R2, que vamos a colocarle aquí abajo. Bien, ya tenemos nuestro circuito dibujado. En principio, podemos aplicar inmediatamente lo que son la ley de voltaje. Es decir, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff tenemos primero de que el voltaje entregado es igual al voltaje consumido. La fuente entrega un voltaje VCC que aún no está definido, pero podemos suponer cualquier valor. De tal manera de que si la fuente entrega un valor, este valor será consumido por ambos componentes. Esto quiere decir que por la resistencia R1 caerá un voltaje V1 y por la resistencia R2 caerá un voltaje V2. Bien, una forma o ecuación sencilla de expresar esto sería de que V1 más el voltaje V2 me da el voltaje de la fuente, es decir, VCC. No queremos entrar mucho a temas matemáticos, sin embargo, vamos a hacer clases en las cuales explique más a detalle con lo que respecta a las matemáticas, si es que desea entrar más a profundidad en el campo. La electrónica es una área en donde involucra mucho la precisión y para esto se utiliza ecuaciones, ya sea álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, entre otras matemáticas. Bien, vamos ahora a explicarle algo muy importante. Si bien es cierto, el voltaje que se entrega es igual al voltaje consumido, también existe algo que se llama salida del circuito. La salida del circuito puede ser cualquier voltaje. Puede ser un voltaje a través de la resistencia R1. Entre estos 2 puntos tenemos aquí más menos el voltaje de la resistencia R1. Puede ser una salida del circuito.
También podría ser la salida a través de la resistencia R2, es decir, B2, ¿no? Nosotros escogemos qué va a salir del circuito, qué nos interesa. Si nos interesa el voltaje en R1 o en R2, incluso también si nos interesa la corriente que hay a través de este circuito. Como este es el circuito de un solo lazo, entonces la corriente es la misma en todos los puntos. Esto lo aprendimos inicialmente en este curso. Por lo tanto, esta corriente también podría interesarnos y ser la salida del circuito. Podemos entenderlo también de la siguiente manera. Considere el siguiente conjunto, en el cual tenemos una serie de componentes internos y solamente nos interesa una salida. En este caso nos interesa, por ejemplo, el voltaje a través de la resistencia R2, y que es el que se encuentra aquí. Internamente podremos tener X componentes, ciertas fuentes, elementos activos, elementos pasivos, elementos que entregan energía, otros que consumen. Sin embargo, al final lo que nos interesa es la salida a través por ejemplo, de una resistencia. Ya sea que nos interese la corriente que pasa por la resistencia o el voltaje que hay en la resistencia. Como este es un circuito divisor de tensión, lo que nos interesa es justamente eso, la tensión, y concretamente en una de las resistencias. Hemos escogido que nos interesa el voltaje a través de la resistencia R2 y le hemos etiquetado como B sub 2. Esto es lo que nos interesa. El circuito que está acá podemos incluso redibujarlo para que usted pueda entender un poco mejor de qué estamos hablando. Aquí está el circuito y lo que nos interesa es este voltaje a través de la resistencia R2. Lo hemos dibujado aquí. Finalmente, este es nuestro conjunto o circuito y esta es la salida que hemos escogido. Ten en cuenta también que, como acabamos de mencionar, nos puede interesar también una corriente, por ejemplo, una corriente I, que es una corriente que pasa a través del circuito. Entonces, la salida puede ser un voltaje o una corriente en cualquiera de los elementos que pertenezca a tu circuito. Vamos a borrar ahora esto. Y la forma de expresar el voltaje a través de la resistencia R2 está bajo la siguiente ecuación. Nos dice que el voltaje V2 al cual le llamaremos V sub 0, que es el mismo, solo le hemos cambiado el nombre nomás, es igual al voltaje VCC, es decir, al voltaje de la fuente, multiplicado por la resistencia R2, y esto dividido entre la suma de las resistencias, es decir, R1 más R2. A este se le denomina ecuación del circuito divisor de tensión.